Mi nombre es Bundemaro Gramajo. Es un gusto, es un placer poder saludarle a través de este medio. Sea usted bienvenido a este su canal de versículo en versículo, ya que es el medio por el cual nosotros exhortamos, invitamos a todas las personas para que conozcan a nuestro amado Señor Jesucristo. El tema de esta mañana se titula ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Sabía usted que un pensamiento es una actividad mental que implica la capacidad de formar ideas, la capacidad de formar conceptos y la capacidad de formar razonamientos? También un pensamiento es el proceso de usar la mente para reflexionar, para analizar o para crear. Si nuestra forma de pensar incluye nuestras creencias, actitudes y patrones de pensamiento, estos juegan un papel crucial en la formación y manifestación de nuestra personalidad. Los pensamientos influyen en cómo interpretamos la realidad, lo que a su vez afecta nuestras emociones y nuestro comportamiento. Existen diversos tipos de pensamiento, cada uno con sus características y funciones específicas, las cuales nos ayudarán a vivir lo más agradable posible para nosotros y poder distinguir la forma de pensar aquí en la tierra para poder ser felices. Pero para agradar a Dios también tenemos que aprender a pensar tal y como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso pretendo que a través de esta plática podamos identificar nuestra forma de pensar. Y algo más todavía, que logremos mediante la palabra de Dios rectificar o transformar nuestro pensamiento de ser necesario. Nuevamente agradezco al hermano cristiano o a un amigo que nos visita, que nos demos cuenta de la forma en cómo debemos o cómo deben de ser nuestros pensamientos según las Sagradas Escrituras. Y nos vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, en donde dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Las Sagradas Escrituras hacen que este concepto del poder de nuestros pensamientos sea simple. Como una persona piensa en su interior, eso se convertirá en su exterior. Por eso los pensamientos producen un resultado. Nuestros pensamientos pueden enfermarnos o ayudarnos a sanar. Jesús nos muestra cómo liberarnos de estas cosas. Jesús enseña que la fe y la confianza en Dios, junto con el arrepentimiento y el perdón, son claves para la liberación espiritual y la superación de problemas tales como los malos pensamientos. Los buenos pensamientos, guiados por Dios, nos conducen al bien, pero los malos pensamientos nos conducen al pecado. Por lo tanto, necesitamos renovar nuestra mente, enfocándonos en las cosas de Dios. Así estaremos más llenos de la gracia y de las bendiciones de nuestro amado Señor. Pero según las Sagradas Escrituras y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Jesús enfatizó la importancia de la mente en varios aspectos de la vida espiritual y moral, que nos ayudarán a transformar mediante la renovación la mente. 3 ideas claves e importantes que Jesús enseñó sobre la mente, y estas son: primero, amar a Dios con toda la mente. Jesús enseñó que el primer y más importante mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Según Mateo 22, 37 al 39, esto implica que nuestra mente debe estar enfocada en nuestro amado Señor, en sus enseñanzas y en su voluntad. Número 2,
renovar la mente, Jesús nos llama a transformar nuestra manera de pensar, dejando atrás patrones de pensamiento antiguos y adoptando una nueva perspectiva basada en la verdad y la voluntad de Dios. Este proceso de renovación de la mente es fundamental para la transformación personal y para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Número 3. No conformarse al mundo. Jesús nos advierte que no debemos seguir los patrones de pensamiento y comportamiento del mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto implica resistir las influencias negativas del mundo y buscar activamente la guía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios afirma que nuestros pensamientos tienen un impacto significativo en nuestra vida y que somos en cierto sentido lo que pensamos. Las Sagradas Escrituras también nos hablan de una mente indecisa y nos vamos a Mateo capítulo 6, verso 24, en donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo enfatiza la importancia de la lealtad y la prioridad en la vida de un creyente. No se puede servir a dos amos que tienen demandas y prioridades contradictorias. En este caso, Jesús contrapone a Dios, el verdadero amo, con el dinero que representa las riquezas materiales y las preocupaciones terrenales. La palabra de Dios afirma que nuestros pensamientos tienen un impacto significativo en nuestra vida y que somos en cierto sentido lo que pensamos. Nos vamos a Proverbios 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto implica que la forma en que pensamos moldea nuestra identidad y nuestras acciones. Además, la palabra de Dios llama a la renovación de la mente, indicando que podemos cambiar nuestra forma de pensar para alinearnos con los propósitos de Dios. La palabra de Dios enseña que nuestros pensamientos no son solo ideas pasajeras, sino que influyen directamente en nuestras acciones y en la persona que llegamos a ser. Romanos 12:2 nos dice que la palabra de Dios nos anima a no conformarnos con los patrones de pensamiento del mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Aunque no podemos evitar que ciertos pensamientos vengan a nuestra mente, pero sí podemos elegir cuáles permitimos quedarse y cuáles vamos a rechazar. La lucha espiritual no solo se libra en el mundo exterior, sino también en nuestra mente, donde Satanás intenta influenciarnos con pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos invita a enfocarnos en pensamientos que sean verdaderos, pensamientos que sean nobles, pensamientos que sean justos, pensamientos que sean amables y pensamientos de buen nombre. La palabra de Dios nos recuerda que Dios conoce nuestros pensamientos y es más, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. La historia de Jesús y la forma en que enseñó a sus discípulos, así como la vida de otros personajes bíblicos, ilustran cómo los pensamientos pueden llevarnos a la victoria o a la derrota. La palabra de Dios nos anima a ser conscientes de nuestros pensamientos y a buscar la guía de Dios para dirigir nuestra mente hacia lo que es bueno, lo que es verdadero y conforme a la voluntad de Dios. Al final de todo, tenemos que lograr tener lo que dice en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Pablo afirma que los creyentes tienen la mente de Cristo, lo que significa que pueden entender las cosas espirituales que son reveladas por el Espíritu Santo, a diferencia de aquellos que no son espirituales y consideran estas cosas como una locura. Esta comprensión proviene de la guía del Espíritu Santo, quien revela los profundos pensamientos de Dios a aquellos que le pertenecen. La gente que no es cristiana dice, ¿cómo así que yo tengo que tener la mente de Cristo? ¡Imposible! Pero yo les digo, pero para Dios no hay nada imposible. Porque tener la mente de Cristo se refiere a adoptar la perspectiva, la línea de sus valores y la actitud de Jesucristo en la vida diaria. Esto implica que tenemos que pensar como pensó Jesucristo cuando estuvo aquí. Esto implica que tenemos que actuar como Él lo haría, priorizando el amor, la humildad y el servicio a los demás. No se trata solo de una idea intelectual, sino de una transformación del ser que afecta cada aspecto de la vida, desde las relaciones personales hasta las decisiones profesionales. Espero que quede bien claro, mi estimado amigo, mi estimado hermano que nos visita. La mente de nosotros nunca va a ser como la de Jesucristo, pero sí podemos adoptar la perspectiva, los valores y la actitud de Jesucristo en la vida diaria. Esto quiere decir que nosotros vamos a pensar así como Él pensó. Vamos a actuar como Él actuó o como Él lo haría, priorizando el amor, la humildad y el servicio a los demás. Mi estimado hermano, mi estimado amigo que nos visita, muchas gracias. Lo invitamos para la próxima. A usted, amigo, le pregunto, quizás usted no conoce a Jesucristo. Si su respuesta es que no lo conoce, yo se lo presento para que usted lo acepte como su único y suficiente Salvador y pueda darse cuenta que de versículo en versículo es como llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y de nuestra salvación. Por ello, le hago la invitación cordial a usted, mi querido hermano. Cómprese una Biblia, léala y verá que un día usted va a tener la forma en que nuestro amado Señor Jesucristo pensó. Le invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que cuides nuestra mente y que nos ayudes a conservarla de la mejor manera. Llénala de pensamientos positivos, de paz y de mucha sabiduría, ayudándonos a mantener nuestra mente clara y enfocada en lo que es bueno y en lo que es verdadero. Permítenos discernir entre lo que nos edifica y lo que nos daña, y guíanos para tomar decisiones sabias y poder andar en tus caminos con la mayor seguridad posible. Señor, que la paz y que el amor que solo tú sabes dar reine en nuestros corazones. Amén.